y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia Senti City en el mundo, reciban un cordial saludo desde Maryland. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y hoy tengo de nuevo la bendición de compartir con todos ustedes la meditación teoterápica. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy un tema que he titulado Todo ayuda a bien. Y esto está basado precisamente en el versículo 28 de Romanos 8. Vemos que el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos es probablemente uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Y dentro de ese capítulo encontramos un versículo, el versículo quizá más usado y citado y memorizado por el pueblo cristiano, que es el versículo 28. Y el versículo 28 nos dice en la Nueva Versión Internacional: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Encontramos también este mismo texto en la Biblia de las Américas. Dice: sabemos que para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y finalmente en la Reina Valera, versión 1995, nos dice: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa entonces y qué nos quiere decir el apóstol Pablo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Nos dice: ahora bien, sabemos que los que disponen todas estas cosas para bien de quienes lo aman, ¿sí?, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Y analicemos un poquito este texto de la Biblia. Primero, hay una palabra que debemos fijarnos mucho en ella: sabemos. Y Dios, entender que Dios habla con sus hijos y nos revela por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, ¿cierto?, lo que necesitamos saber. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos da a conocer las cosas que han de venir. Luego el Espíritu Santo nos comunica esa verdad. Por eso es tan importante tener un tiempo diario de comunión con Dios, a través de tiempo devocional, personal, cada mañana. Recordemos que Dios anhela compañerismo con nosotros. Él anhela traernos paz, traernos ánimo, traernos nuevas fuerzas. Pero necesitamos buscar su presencia y escuchar su dulce voz. Entonces veamos un poco el contexto de este verso, lo que dice los dos versículos anteriores, el versículo 26 y 27. Dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos que en nuestros momentos de incertidumbre, de debilidad, podemos derramar nuestro corazón delante de Dios y llevar nuestras cargas a Él. Aún en medio de la tristeza más profunda, podemos confiar en Dios y en su bondad. El Espíritu Santo, como mora en nosotros, Él intercede con intensidad a nuestro favor. Cuando nuestra oración
consiste solamente en lágrimas o en un silencio simplemente cuando estamos en la presencia del Señor. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él gime por nosotros. Dice que con gemidos indecibles. Entonces, el saber esto nos afirma sobre quiénes somos en la gracia de Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. También nos da paz y nos da la seguridad y nos recuerda que Dios obra de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Es gracias a este conocimiento y a esta certeza que podemos vivir confiadamente en Él, esperando en Él, en su palabra, en sus promesas. La segunda parte de este versículo dice que Dios dispone todas las cosas. Todas las cosas. Dios es soberano, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe todas las cosas, desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede a nosotros lo sorprende a Él. A Dios nada lo toma por sorpresa. Entonces debemos confiar siempre en que si Él permite alguna situación en nuestras vidas, sea buena o sea mala, fácil o difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a superar cualquier situación, por muy difícil que sea. Siempre vamos a contar con su presencia, aun cuando no veamos la solución cerca o claramente. Nuestra fe debe estar puesta solamente en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su bondad, en medio de cualquier circunstancia. Recordemos que en Isaías 43 Él nos habla acerca de que si nosotros pasamos por las aguas no nos van a negar. Si pasamos por el fuego, Él no nos va a quemar, ni la llama arderá en nosotros, porque Él estará con nosotros en medio de esa prueba. En tercer lugar, dice este versículo 28 de Romanos 8, dice, para el bien de quienes lo aman. Todo ayuda bien para quienes, ¿cierto? Para quienes lo aman. Entonces veamos esta promesa de que todo ayuda bien, ¿cierto? Para el bien está dirigida a un grupo de personas en específico. Esta promesa no es para todo el mundo, sino que está dirigida especialmente a un grupo específico de personas. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que aman a Dios. Luego, por más que el resto del mundo memorice esta frase, esta cita bíblica, no es algo mágico que sucede con solamente desearlo o con solamente decirlo o con solamente repetirlo. Es el resultado de cada situación que nos presenta la vida. Será bueno si amamos a Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, situaciones malas, regulares, buenas, todo va a ayudar a bien si nosotros amamos a Dios. Digamos, la condición es esa. ¿Cómo las cosas van a ayudar a bien? Van a ayudar a bien si amamos a Dios, ¿cierto? Si caminamos con Dios. Pero es muy importante que tengamos en cuenta esto. Esto no quiere decir que obedeceremos, ¿cierto? Y obtendremos el resultado que queremos en que Dios cumpla al pie de la letra nuestros anhelos. No es así. Lo que dice el versículo es que esa situación tendrá como resultado un beneficio a nuestro favor. Y el bien mayor que Dios desea para nosotros es que vivamos con Él, para Él, dentro de su perfecta voluntad. Es de acuerdo a lo que Él desea cumplir en nuestra vida. Recordemos que Él tiene un propósito, tiene un plan para cada uno de nosotros. Podemos pensar en personajes bíblicos como Daniel, como José, como Ruth, como Pablo, como Esther, ¿cierto? Y hasta el mismo Señor Jesucristo. Cada uno de ellos pasó por situaciones muy complicadas, muy difíciles, que en su momento deben haber sido cargas bastante pesadas para ellos. Sin embargo, el leer
¿cierto? La historia, leer lo que aconteció con cada uno de ellos en el día de hoy, lo hacemos desde la perspectiva victoriosa de quienes han surgido de esas circunstancias difíciles que les tocó enfrentar. Porque Dios estaba con ellos. Porque la característica de cada uno de ellos era que amaban a Dios. Luego todo lo horrible, todo lo desastroso que pudo ocurrir en sus vidas, ayudó a bien. Y por eso ellos aparecen allí registrados dentro de esa galería de los héroes de la fe. En cuarto lugar, dice los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Enfatizamos de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios no nos hizo simplemente y nos puso en el mundo para que vivamos como queramos, para que seamos como la planta, nacemos, nos reproducimos y morimos. No, Dios tiene un plan maravilloso y eterno para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos escogió, nos llamó y tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y su propósito es siempre bueno. Para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar espiritual, siempre Dios piensa de nosotros en función del bien. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así son mis pensamientos. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para que tengamos un fin promisorio. En el Salmo 138 encontramos unos versos, unos versículos que reflejan el mismo sentir que el apóstol Pablo expresa en Romanos 8:28. Vemos que Dios no nos deja solos en momentos difíciles. Él nos sostiene, Él nos acompaña, Él camina con nosotros. Contamos con su presencia, contamos con su apoyo, contamos con la presencia de su Santo Espíritu, las 24/7 en nuestras vidas. Dice el Salmo 138, versos 7 y 8, dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el futuro de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Qué hermoso saber de que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Entonces, el gran amor del Señor nos sostiene en medio de las dificultades y permanece para siempre. Jamás hemos estado solos. El Señor siempre ha estado con nosotros en momentos de dificultad. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, decía el salmista. Entonces no importa si llegamos a estar angustiados o llegan los enemigos a nuestra vida porque no tenemos que hacerles frente nosotros solos. El Señor está con nosotros y Él nunca nos abandonará. Aún más, Él tiene un propósito bueno en medio de esa situación adversa, difícil, molesta que puedas estar viviendo. Y podemos vivir fortaleciéndonos, firmes en esa confianza. Recordemos al rey Josafat allá en 2 de Crónicas 20. 3 ejércitos poderosos venían contra él. Y él se humilla ante la presencia del Señor y le dice, Señor, no sé qué hacer delante de esa multitud tan grande. Y se humilló ante la presencia del Señor y Dios le dio instrucciones. Estad quietos, no van a pelear ustedes. Estén quietos y vean la salvación de Jehová. Vean la salvación que Dios les va a dar. Y mientras ellos adoraban y entonaban cánticos y sonaban las trompetas y los instrumentos musicales para alabar a Dios, el Señor confundió a sus enemigos y se destruyeron a sí mismos. Lo que en un momento dado se presagiaba como una derrota, como una destrucción inminente, Dios la revirtió y la transformó en tremenda bendición. Porque 3 días estuvieron recogiendo los despojos del botín que quedó de la destrucción de sus enemigos. Entonces, entender que el Señor siempre estará con nosotros. El Salmo 138
versículo 8, la parte primera de este versículo dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Dios todavía no ha terminado contigo ni conmigo. Hay muchas cosas que todavía falta formar. El carácter de Cristo se está puliendo y se está formando en cada uno de nosotros. Dios no promete una vida sin problemas. Si alguno le compartió a ustedes que se hiciera cristiano, se convirtiera a Cristo y se les acabarían los problemas, le mintió. Es muy importante recordar que Dios nunca nos ha prometido una vida color de rosa, llena de placeres, llena de bendiciones y de abundancia, libre de problemas. No, todo lo contrario. Él nos advierte en San Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En Romanos 8, capítulo 8 del libro de Romanos comienza afirmando que no hay ninguna condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Y esta es una de las libertades que tenemos en Cristo, la libertad de la condenación. Ya no hay condenación. Esto es así porque no hay pecado en Jesús. Sin pecado no puede haber condena. Entonces, por eso dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús a través de nuestra vida y su obra redentora en nosotros. Y por eso no hay ninguna condenación. Entonces, queridos hermanos, amigos, iglesia, Senti City, recordemos que no estamos solos. Papá Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Esa unión con Jesús trae como resultado una vida conforme al Espíritu, libre de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que viven en Jesús y se encuentran sometidos bajo el control, la llenura, la plenitud de su Santo Espíritu. Pero entender que las bendiciones y victorias de las que él habla en este capítulo dependen exclusivamente de nuestra unidad con Jesús. Yo le invito a que oremos y le demos gracias a nuestro buen Dios en esta hora. Amado Padre, yo te doy muchas gracias, Papá Dios del cielo. Te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que a los que te amamos, Señor, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Señor, oh Dios del cielo, pase lo que pase, circunstancias difíciles, Señor, enfrentaremos siempre, Señor. Pero la confianza que tenemos es que tú caminas con nosotros, que tú estás con nosotros y que nada de lo que ocurre en nuestra vida, bueno, regular o malo, será simplemente algo que pasó en nuestra vida. Dios usará las circunstancias más difíciles para transformarnos y para sacar de nosotros cada vez más y más el carácter de Cristo en nuestras vidas. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo vencí al mundo. Gracias, Papá Dios del cielo, por este día, por la bendición que me das de dirigirme, Señor, a mi amada familia Senti City en el mundo. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Bendiciones para todos, un saludo muy especial y bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.